Bueno, yo soy Bruno Rosario, neurólogo. Realmente la idea es transmitir un mensaje de orientación a la población con relación a esta situación que se ha presentado en nuestro país desde el 1 de marzo, en el mundo desde noviembre del año pasado. Yo voy a hablar un poquito de generalidades y qué pasa en el cerebro de los pacientes. Este es el coronavirus. Ahí están viendo por qué se llama coronavirus, por esa capa de proteínas que tiene alrededor este virus, que es un virus conformado por ARN. Los virus son microorganismos que ni siquiera llegan a contener las estructuras para decir que es un ser vivo, que es una célula, porque son fragmentos de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico que para poder multiplicarse necesitan parasitar o invadir una célula. Y los virus pueden afectar animales y pueden afectar al ser humano. En diciembre del año pasado hubo un brote epidémico de una neumonía en la ciudad de Wuhan, China. Le llamaban incluso neumonía de Wuhan porque observaron que había un brote mayor de lo esperado, más de la cuenta, y se observó que parte de las personas que iban a los hospitales de esa ciudad habían visitado un mercado de la ciudad donde bregaban con comidas, alimentos exóticos, descompuestos. Entonces, eso fue una observación que hubo y dijo, algo está pasando en ese mercado que está produciendo un brote de una neumonía que produce mucho distrés respiratorio y hace que el paciente acuda a urgencias en una situación verdaderamente calamitosa. El proceso se fue expandiendo. En febrero del año 2020, de este año, se identificó el germen y se identificó que era un coronavirus y se le llamó SARS-CoV-2. SARS quiere decir Severo Agudo Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome, de sus siglas en inglés, que sería síndrome respiratorio agudo severo. Ese es lo de COP o COVID es coronavirus disease, enfermedad por coronavirus, y dos, porque hay un virus que sucedió en el 2003, que sería el 1. Fíjense que esta pandemia, al 11 de marzo, al 11 de marzo, fue la fecha en que la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia, con 118.000 casos en el mundo, en 114 países. Es decir, que todo comenzó en diciembre. En febrero se sabía cuál era el agente causal y ya en marzo se declaraba la pandemia. Una característica actual es que en el mundo hay 10, al día de hoy, esos son datos de hoy, hay 17.321.394 casos. Claro, esa estadística va cambiando día a día porque los casos van aumentando. Y de esa fracción, esos son pacientes identificados con pruebas positivas de COVID-19. Eso no quiere decir que nada más sean esos casos. Esos son los que se han cuantificado y que se han detectado por laboratorio. Ahora tenemos 673.822 muertos al día de hoy. En nuestro país hay 68.000 casos identificados con pruebas positivas y 1.146 muertes, para que hagan una analogía de cómo va el mundo y cómo va la República Dominicana. Tenemos aquí la característica del virus. Aquí tenemos una cadena de ácido ribonucleico y, como habíamos dicho anteriormente, ¿por qué se llama coronavirus? Porque está recubierto por unas capas de proteínas que tienen aspecto de corona. Importante señalar, los coronavirus son agentes que causan enfermedades a nivel de pulmón, con síntomas respiratorios, a nivel hepático, a nivel intestinal y a nivel neurológico. Hay una amplia distribución del coronavirus en toda la naturaleza,
por lo que afecta a animales, aves, mamíferos, roedores, murciélagos, ganado porcino. Entonces hay un grupo de coronavirus que afecta a los animales, pero hay un grupo que afecta a los seres humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano son los coronavirus humanos y se conocen cerca de 6 a 7 tipos. Aquí lo podemos ver en esta imagen, donde tenemos los alfa coronavirus, que ahí hay dos, con las siglas de 229E y NL63, beta coronavirus, y ahí viene el SARS-CoV, que produjo una epidemia que no llegó a pandemia en el 2003, y el MERS-CoV, que fue en el 2011, que quiere decir síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente. Todas esas enfermedades y esas epidemias fueron ampliamente estudiadas, pero no llegó a más. Ha sido diferente ahora con este SARS-CoV-2 que se ha difundido y que ha producido esta pandemia. Tengo que decirles que estos coronavirus, que no son SARS-CoV-2, sino que son los alfa coronavirus y beta coronavirus, son mundialmente endémicos. Eso quiere decir que están en el mundo entero y producen enfermedad. Producen de un 15 a un 30% de los procesos de garganta, faringitis, a veces usted tiene gripe, procesos virales, que se congestiona la nariz, que se tupe, que tiene la garganta que le pica y eso le dura un día, 2 días. La mayoría del 15 al 30% de estos procesos de faringitis, laringitis, otitis, me pongo ronco, me pongo difónico, el oído me duele, estas infecciones de vías respiratorias superiores son provocadas por estos coronavirus. Es decir, que uno ha estado expuesto a este tipo de coronavirus, pero no al que está ahora, que es una variante, que es otro virus. Más que decir una variante, es otro virus. En algunos casos puede haber bronquitis, puede haber bronquiolitis, puede haber asma, y en algunos pudiera llegar a ser un SARS o un síndrome agudo respiratorio severo, pero no es lo usual. Es decir, que este tipo de alfa coronavirus, beta coronavirus pueden producir estos procesos que nos ha pasado a todos. Ahora, el SARS-CoV-2 se transmite por las gotitas de saliva que uno expulsa cuando uno habla o tose. Por eso el distanciamiento social implica que usted no debería, en la situación actual, conversar con una persona a menos de 1 metro, a menos que usted, ni siquiera con mascarilla. Sin embargo, en hospitales y recintos cerrados se pueden formar aerosoles en el aire que hace que haya una mayor capacidad de contagio de los virus y que ese virus perdure por horas. No es lo mismo estar en un ambiente abierto, al aire libre, que estar en un ambiente cerrado. Por eso se dice que uno de los lugares de más frecuente contagio son los ascensores. Por eso le invito a que si van a ir a un edificio y tienen que subir, lo hagan por la escalera, aunque lleguen asfixiándose a la 8ª planta o a la 10ª planta. Sería lo ideal, a menos que el ascensor esté solo usted nada más, porque es un lugar muy cerrado y si ahí hubo una persona que tenía el virus y tosió o habló, pues el virus puede quedar un poquito ahí porque no es un espacio abierto. También hay que tener cuidado con los fomites. Los fomites son objetos que usted le pone la mano, puede ser desde un lapicero, un celular, una hoja. Entonces, el virus puede persistir 24 horas si es cartón o papel y 72 horas si es una superficie lisa de acero inoxidable o plásticos. Por lo tanto, ahí es que está el lavado de las manos, porque la mayoría de nosotros nos ponemos la mano en la cara, nos pica la nariz, nos ponemos la mano en la boca, los ojos, y por ahí, si el virus está en las manos, usted se va a introducirse, no solo con la respiración de la gotita de saliva, sino por los objetos que usted está colocando. El periodo de incubación es de 5 días, pero puede haber un rango entre 3 a 7 días y un máximo de 14. Eso quiere decir que si usted estuvo en contacto con una persona infectada, el promedio sería 5 días. Y por eso se da la cuarentena, que no son 40 días, sino 14. Si usted tuvo en contacto con alguien y en 14 días usted no ha desarrollado la enfermedad, pues usted no fue contagiado. Pero la mayoría lo van a hacer en un rango de 3 a 7 días. Aquí tenemos los síntomas. Como ustedes saben, esta enfermedad produce síntomas leves en un 80% de los pacientes y asintomático. El asintomático es el que le da y no siente, no sabe que le dio, que es un rango alto.
eh, pero un 80% caen entre asintomático o sintomático leve. Los síntomas clásicos, ahí habla de la fiebre, no todos tienen fiebre, habla de un 12%, ahora la tos seca sí es característica en un 68%. Y la falta de aire para respirar, eso se llama disnea, no puedo respirar, me estoy asfixiando. Existe lo que se conoce como fatiga o cansancio que está asociado a eso, en un 19%. Y el estrés respiratorio es cuando una gente se está asfixiando y no puede respirar y tiene que salir rápido a una emergencia. Cuando ese paciente cuando llega tiene una saturación de oxígeno bastante reducida. Los síntomas leves pueden ser también el dolor de cabeza. Muchos pacientes pueden presentar dolor de cabeza, tos seca, no productiva, dolores en el cuerpo, un 15%. Me duele el cuerpo, me duelen los músculos, me duelen las pantorrillas, lo que le llaman mialgia o artralgia, dolor muscular. Y fíjense una cosa que siempre ha llamado la atención, es la falta de olfato, la anosmia. El paciente pierde el olfato, un grupo puede perderlo completamente, que no huele absolutamente nada, y otro grupo va a tener disminución de la percepción del olfato, lo va a oler pero menos. En este grupo, por suerte, este tipo de alteraciones tiende a recuperarse, es decir, el paciente no se queda anósmico de por vida. Otro síntoma también es de la falta de sabor de los alimentos. Una característica es que muchos procesos de gripe producen eh, congestión nasal. El paciente se tupe y por eso no huele bien, pero en este caso eh, llama la atención que el paciente no está congestionado la nariz, no está tupido, no estornuda, no tiene muermo, no tiene inflamación nasal y la respiración y el olfato lo pierde. Por lo que esto quiere decir que el problema no es obstructivo, sino de percepción sensorial de las neuronas que perciben el olfato en el nervio olfatorio y las estructuras de la nariz. Bueno, aquí hay un cuadro que no se ve muy bien donde hay una representación de la tos. La tos se presenta en un 68%, la fatiga en un 38%, la producción de secreciones en un 34%, la falta de aire en 19%, dolor muscular 15%, cefalea 14%, dolor de garganta, me duele la garganta 14%, escalofrío. El escalofrío es una sensación de frío, es una fiebre interna. El paciente no tiene una fiebre franca cuando se pone al tacto, pero se siente con frío, un 12%. Congestión nasal un 5%. Puede haber diarrea, un 4%. Y en un 1% inflamación de los ojos y de la conjuntiva, como si fuera una conjuntivitis, sensación de calor en los ojos o inflamación o inyección conjuntival. Esos son los síntomas más frecuentes que vamos a observar. Ahora, hay una población vulnerable, que es la que se complica. Y el componente número uno es la edad. A las personas mayores no le va bien. Y ancianos, personas con enfermedad grave. Por eso los requerimientos para personas mayores de 60 años, incluso 50 años, de que tienen que tener mayor prevención, y más si son hipertensos, y más si son diabéticos, y más si tienen problemas de cardiopatía isquémica, que han tenido infartos en el corazón, o si han tenido accidentes cerebrovasculares. En este grupo, la población vulnerable es más los ancianos. Este virus puede invadir el cerebro, puede afectar las neuronas. Cuando invade el cerebro, eso es una neuroinvasión. Cuando afecta a las neuronas es un neurotropismo. Y cuando induce patología en el cerebro es una neurovirulencia. Ahí tenemos esos tres conceptos de neuroinvasión, neurotropismo y neurovirulencia. Los pacientes con coronavirus también, cuando tienen la enfermedad grave, tienen mayor probabilidad de tener síntomas neurológicos. De hecho, en autopsias o necropsias, pacientes que han fallecido por coronavirus, se ha encontrado inflamación del cerebro en estudios post-mortem. Después que se muere el paciente, se le hace una autopsia y ven que el cerebro está inflamado y que hay una degeneración de las neuronas, aunque ese paciente no haya tenido síntomas neurológicos durante su enfermedad. Los síntomas inespecíficos, ¿por qué son inespecíficos? Porque la cabeza le puede doler a cualquiera por otra cosa. Tú no puedes decir que un paciente, porque le duele la cabeza, tiene coronavirus.
ni tampoco porque tenga fiebre. La fiebre puede ser por muchísimas otras cosas. Ahora, hay otros síntomas que sí nos orientarían, que es el cansancio, la fatiga, mareo y la falta de olfato y la falta de gusto. En relación a las afectaciones del cerebro, se han descrito casos de encefalitis. ¿Qué es una encefalitis? El cerebro se inflama y hay una lesión del virus directa. Así como el virus produce neumonía, así produce inflamación del cerebro, de las neuronas del cerebro. Y esto se llama encefalitis. Entonces, esa encefalitis, el paciente va a tener fiebre, dolor de cabeza, crisis epiléptica, convulsiones y alteración de la conciencia. La resonancia magnética y la punción lumbar nos ayudan a diagnosticar eso. Ahora, la encefalopatía, también se ha descrito pacientes con encefalopatía, no es que se ve frecuente, pero la encefalopatía es cuando el paciente entra en un delirio, en un estado de confusión, en un estado de sopor, en un estado de agitación, de inatención. Esa encefalopatía es transitoria y afecta el nivel de conciencia. Se va a ver en pacientes ancianos con algún grado de deterioro del cerebro, de un grado de deterioro. Usted sabe que la persona, cuando aumenta en edad, viene lo que es el deterioro cognitivo, pérdida de facultades mentales, y un paciente anciano con deterioro cognitivo tiene más probabilidades de tener un delirio. También, como la enfermedad es del pulmón, no oxigena bien, no llega oxígeno al cerebro y la hipoxia reduce el nivel de oxígeno y eso produce más la encefalopatía. Los accidentes cerebrovasculares se pueden presentar, no llega a un 5% de los casos, 5% de los pacientes graves, no es de todos los pacientes. Recuérdense, 80% de las personas van a tener una enfermedad que no le va a dar mayor problema. El problema está en el 20% que resta, de los cuales un porcentaje va a tener complicaciones terribles, que va a estar en cuidado intensivo, que va a estar con oxígeno, con mascarilla de reservorio, que hay que estar atentos a que no haga ningún cuadro de distrés respiratorio que afecte con su vida. Entonces, hay un porcentaje de esos que se va a complicar y son los que fallecen. Y ahí está la tormenta de citoquinas, que va a hablar más tarde el doctor Liriano, que predispone a el evento cerebrovascular. Con relación al tratamiento, se ha hablado muchísimo, le voy a dejar esa parte al doctor Liriano. Parece que el Remdesivir es un antiviral que bloquea la síntesis del virus, de la replicación. Parece que es prometedor, es un poco costoso, pero tenemos algunos departamentos que colaboran con eso, como es el departamento de alto costo del ministerio, que ha facilitado muchas veces los productos. Esto es una alternativa ante esta situación, porque la mayoría de los medicamentos que se han usado en algunos estudios hechos en Estados Unidos dicen que la hidroxicloroquina y la ivermectina, los resultados no son muy concluyentes. Y de hecho estuvimos conversando con un infectólogo que trabaja en Nueva York, santiaguero, y decía que realmente eso no ha demostrado que funcione. Entonces, esta es la parte mía. Ahora vamos a dejar de compartir pantalla y luego las preguntas que el auditorium considere de lugar.